mi amigo y mejor amigo de toda la vida, Alfonso Garcés, a iniciar esta aventura con él, de la cual me convenció y me persuadió para poder montar lo que es a día de hoy pues, Quantica, una de las top 5 empresas de autoconsumo a nivel nacional. Y en este sentido el autoconsumo fotovoltaico yo lo vi clarísimo desde el primer momento. Digo, esto me parece un modelo de negocio y una tecnología que es el momento de empezar, ¿no? Y nada, ese fin de semana empecé a trabajar con él, hice mi primera venta y hasta aquí. La habilidad en aquel momento, las narices, los cojones, permíteme, de un ingeniero que después de un bagaje multinacionales por todo el mundo decide ir a su tierra y montar este tinglado, ¿no? Cuando no había garantías de nada y además autofinanciado, pues fue un riesgo muy importante, ¿no? Muchas veces se habla de, uy, es que los empresarios tal, los empresarios arriesgan mucho. El emprendimiento es una historia de levantarte constantemente, pero tengas o no éxito. O sea, el reto es diario. ¿Cuánto de importante crees que es la venta en un negocio? Lo más importante, Abelio, es tener clientes. Es que te iba a decir, puedes tener un Ferrari, Que si no tienes carretera, si ni no gasolina, tienes gasolina no vas a ir a ningún sitio. La confianza dentro del equipo fundador es fundamental. Y la otra y más importante es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Root ESG Podcast. Hoy tenemos un invitado brutal. Hoy hablamos con Pedro Matas, el director de Autoconsumo Residencial y cofundador de Quantica Renovables. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar en este podcast. A mí me gustaría que en primer lugar la gente te conozca. Es decir, ¿por qué no te presentas? ¿De dónde vienes? ¿Es tu primer emprendimiento? Y cuéntanos un poquito más sobre Quantica y después hablamos de los orígenes, si te parece. Yo soy estudiante de Sociología, licenciado en Sociología. Soy ingeniero frustrado, también hay que decirlo. Inicié mis estudios por vocación, ¿no? Como muchos ingenieros, pues aquí en la Cartuja de Sevilla. Pero bueno, rápidamente me vi que no me daba el coco tanto como a otros compañeros o a otros amigos como Alfonso, que se sacaron la carrera y bueno, se han lanzado con la carrera de ingeniería, ¿no? Entonces, yo me había estudiado en su momento Sociología en Granada. Te puedes imaginar Granada, o sea, unos años maravillosos, una experiencia espectacular, no solamente de la parte de la propio desarrollo académico, que fue la sociología para mí, que me dio una apertura de campo y de miras muy interesante, sino que además luego tuve experiencia allí, una vez finalicé la carrera, pues con el ámbito de las startups y del emprendimiento allí en Sevilla, en Granada, y además, bueno, muy vinculado también a lo que es la propia universidad, porque bueno, estuve trabajando en diferentes investigaciones que se desarrollaron en diferentes departamentos de la Universidad de Granada. Y bueno, todo ese bagaje un poco de emprendimiento vinculado a la startup y demás, que te da como todo ese conocimiento muy completo y tocar todos los palos de lo que supone montar una empresa, pues fue la que me acercó mucho a aventurarme con mi amigo y mejor amigo de toda la vida, Alfonso Garcés, a iniciar esta aventura con él, de la cual me convenció y me persuadió para poder montar lo que es a día de hoy pues Quantica, una de las top 5 empresas de autoconsumo a nivel nacional aquí en nuestro territorio español. Entiendo que Alfonso sería el típico amigo que te enrea, ¿no? Te engañó bien, ¿no? Para montar esa pequeña empresita, ¿no? Me engañó totalmente. De hecho, yo en aquel momento, hablamos de finales de 2016, principios de 2017, yo me encontraba más o menos estable en ese momento en lo económico laboral. En fin, que te voy a contar, soy generación boomer, termino la carrera, me encuentro con la crisis inmobiliaria de 2008, 2011, todo el mercado laboral roto. Entonces, para toda nuestra generación, asentarnos económica y laboralmente ha sido todo un reto, ¿no? Y bueno, en aquel entonces venía Alfonso de sus experiencias en grandes multinacionales muy conocidas como Abengoa, Inavensa, es una división dentro de Abengoa que bueno, Alfonso vino de hecho prácticamente en 2016 de Japón, de intentar desarrollar un proyecto conjuntamente con Abengoa para montar una empresa que desarrolle proyectos fotovoltaicos y de renovables en Japón. Y es la experiencia de muchos cerebros y muchos ingenieros, la de mi amigo Alfonso, ¿no? La de pongo mi conocimiento, mi formación, pues a grandes empresas y multinacionales del sector en aquel momento, cojo mis maletas, me recorro el mundo, de hecho Italia, Inglaterra, Japón fue su última aventura, y bueno, y el sevillano que quiere volver a su tierra,
quiere de alguna manera trasladar todo ese conocimiento adquirido a sus conciudadanos, hacerlo a través del autoconsumo fotovoltaico. Años 2016-2017 era predicar en el desierto. Total. Era una locura en aquel momento y hablaremos de ello. Y bueno, entonces me empieza a pinchar, ¿no? Que es como me pasaba también mucho en aquella época, ¿no? De estar en el ámbito startup y de llegarte muchos proyectos y muchos de amigos, conocidos y demás, de Pedro, súmate, échale un vistazo, tal. Y este hombre, bueno, por deferencia, siendo amigo de toda la vida y tal, pues un día, bueno, un día no, se tiró 6 meses detrás mía. Sí, le costó un poco al principio, yo me hice de rogar y me acuerdo perfectamente, ¿no? Como si fuese ayer. Me dijo, Pedro, me he apuntado a la Feria de Biocultura de aquí de Sevilla, he cogido un stand para hablar del autoconsumo fotovoltaico. Tío, vente, tienes que pásate por la feria, te enseño de qué va esto y tal, ¿no? Y bueno, yo evidentemente tenía un conocimiento muy limitado en aquel momento de lo que era la fotovoltaica, más allá de lo que la mayoría de usuarios conocían. Sabe de poner una placa en el techo y tener energía gratis. Bueno, y en aquel entonces eran los huertos solares, porque lo que tú veías eran los huertos alrededor de las autovías, pero poco más sabía, ¿no? Y bueno, pues había tenido un conocimiento muy por encima. Me acuerdo que en cuestión de media hora allí en la Feria de Biocultura me formó. Yo enseguida vi y digo, ostras, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay un futuro y además lo hablaremos de ello, ¿no? No solamente es al final una solución para buscarse uno la vida en lo personal, ¿no? Que es una de las cosas que a uno le mueve, sino también, ostras, estamos haciendo un aporte muy interesante a nuestro entorno, a nuestros conciudadanos. No es un producto comercial como uno pueda encontrar de manera cotidiana, ¿no? Que se puede encontrar muchos proyectos que a lo mejor, bueno, pues de contenido quizás escasea, ¿no? Y en este sentido el autoconsumo fotovoltaico yo lo vi clarísimo desde el primer momento. Digo, esto me parece un modelo de negocio y una tecnología que es el momento de empezar, ¿no? Y nada, ese fin de semana empecé a trabajar con él, hice mi primera venta y hasta aquí. ¿Esa primera venta cómo te sentó? Fue como... Bueno, pues la venta más fácil de mi vida, sí, ¿no? Abilio. Sí, pues, estábamos allí, te puedes imaginar, Feria de Biocultura. O sea, porque es que montar la sociedad y tal, digo, lo coges con ilusión, venga, vamos a buscar el nombre, vamos a hacer el trámite con el CADE de no sé dónde para ahorrarte bueno, unos yo me encontré cuando Alfonso, que ya había arrancado su proyecto, estaba Alfonso solo, yo me encontré con, bueno, pues como empezamos todos, ¿no? Con muy pocos recursos, si además empiezas tú solo, pues con muchos frentes abiertos, muchos sin finalizar, ¿no? Yo al final sí me encontré como un producto más o menos orientado y luego lo que es más relevante para todo negocio, ¿no? Estar en el sitio donde hay leads, donde están tus compradores. Claro. Entonces, claro, era fácil situarse en aquel momento, pues fíjate, Feria de Biocultura de Sevilla, donde se suelen mover productos ecológicos y un target, por así decirlo, muy orientado a la sostenibilidad, a la economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era como muy natural el decir, vamos a crear un espacio donde estos usuarios y este público que va a pasar por la feria bueno, va a estar y va a querer y va a estar interesado en modelos de autoconsumo fotovoltaico. Y mi primera venta fue a alguien que ya conocía la fotovoltaica. Entonces fue muy sencillo. Era una persona que lo que estaba buscando en aquel momento... Era la alternativa viable, ¿no? Estaba buscando una empresa que le hiciese una instalación fotovoltaica. Claro. Porque no había empresas que hiciesen instalaciones de autoconsumo. Poco se habla, pero es que en la época en la que montasteis vosotros la empresa, hacer algo así es absolutamente disruptivo. Os la jugasteis bien, ¿no? Os jugasteis el pellejo, pero bien. De hecho, fue muy duro, como son todos los inicios. Podéis imaginar, jornadas interminables de trabajo, muchísima incertidumbre, evidentemente dificultades para mantener un negocio que además fue autofinanciado, claro. Pues con mucha duda más que certeza, ¿no? Quizá la certeza que teníamos era que, oye, esto era una tecnología que se había desarrollado a nivel de autoconsumo residencial industrial muy fuertemente en esos años en países como Alemania o como Francia o como Inglaterra, y que era cuestión de tiempo de que aquí en España diese el salto que necesitaba el mercado, ¿no? Y vaya si la ha dado, porque hemos tenido unos años y seguimos teniendo, y hay muchísimo por hacer todavía. Es tremendo. Yo en el grupo de empresas es que de los clientes que más que clientes, sí, son clientes, los que más tengo son de temas de energía renovable y concretamente de autoconsumo.
es brutal el boom que vivió en los últimos años y vosotros es que creo que entrasteis justo en el momento porque creo que llegáis un poquito más tarde y habría que ver si hubiera funcionado. Sí, además hay una cosa paradójica, curioso, pero es verdad que allá donde se desarrollan industrias, después va dejando su pozo, ¿no? Su pozo. Me refiero a que, por ejemplo, aquí teníamos en Sevilla una fuente de conocimiento y de buen hacer y de know-how muy importante que era la propia Bengoa. O sea, Claro. Alfonso al final vino de Abengoa, que era una empresa en ese momento puntera en todo el tema de renovables a nivel internacional, ¿no? La habilidad en aquel momento, las narices, los cojones, permíteme, de un ingeniero que después de un bagaje multinacionales por todo el mundo decide ir a su tierra y montar este tinglado, ¿no? Cuando no había garantías de nada y además autofinanciado, pues fue un riesgo muy importante, ¿no? Muchas veces se habla de, uy, es que los empresarios tal, los empresarios arriesgan mucho. Es que es tu capital. Es que es mucho. Bueno, Es tu decir, capital y el de tus y el generaciones. de tus generaciones, exactamente. Sí. Te endeudas hasta los ojos, entiendo, y eso después no se valora tanto cuando las cosas van bien, ¿no? Claro, efectivamente. Y Pedro, ¿cuál es el papel del autoconsumo en la industria? Es decir, en el cambio o la transición energética. A ver, hay un componente de competitividad, evidente. En la medida en que tú como empresa reduces tus costes fijos o como familia reduces tus costes fijos son pues, la comida, por el coche, los seguros y la electricidad es un coste fijo, ¿no? Sí. Entonces, en la medida en que tú reduces ese coste fijo, pues tu economía familiar se vuelve más competitiva en el sentido de que te permite hacer más cosas y a nivel de empresarial, pues evidentemente mejoras el precio final de tu producto, mejoras tus márgenes, con lo cual estás haciendo que tu producto sea más competitivo. Yo creo que a día de hoy es rarísimo la empresa pequeña, mediana, grande, que no se haya planteado una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Entonces hay un componente de competitividad muy importante, de ahorro energético, un componente de ahorro económico de tus costes fijos, y luego hay otros componentes añadidos. El más inmediato, evidentemente, es el que nos afecta a todos, que es el de cuidar nuestro entorno y desde luego que esta tecnología vaya de la mano de este concepto de sostenibilidad me parece una cosa que no hay que perder de vista y está ahí, ¿no? De hecho, muchos usuarios a nivel residencial, su primera motivación es la de descarbonizar su actividad. Efectivamente, el de hacer algo más por el entorno, ¿no? Y dejar esta huella con menos carbono para su futuro, ¿no? Y luego hay muchísimas cosas que después te cambian la mentalidad cuando de repente te das cuenta de que eres productor de tu energía. Es brutal eso, ¿eh? Es decir, es que es como... Es que lo dice el nombre, la autosuficiencia, ¿no? No necesito a nadie para producir, ¿no? Es un concepto muy poderoso. Es que es duro, ¿eh? Sí. Yo cuando me dicen, no, la sostenibilidad va en contra de la competitividad de las empresas europeas y tal, macho, ¿de qué estamos hablando? Es decir, igual que estamos hablando de autoconsumo energético, hay otras muchísimas variantes que van en pro de la competitividad en el mercado de las empresas europeas. Estamos hablando de que somos muchísimo más eficientes que las empresas chinas, muchísimo más eficientes que las empresas americanas, en muchos casos, ¿no? Otra cosa es que los costes se abaraten de otras vías que no son tan éticas como tal, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que la sostenibilidad va intrínseco al ser competitivo, si no es que no somos sostenibles y vosotros sois un caso... Sí, bueno, es el caso de nosotros al final somos hacedores, ¿no? Facilitamos este servicio de una instalación de autoconsumo, pues con todo el conocimiento que nos da conocer esta tecnología y poder aplicarla con soluciones y trajes muy a la medida de cada usuario y cada necesidad de empresa, ¿no? Pero acá hay un reto por delante que muchas empresas y muchas familias han adquirido ya, que es el de la autosuficiencia y autosostenibilidad, pero un reto también como sociedad y como andaluces. Porque hay, y cada vez más, y cada vez vamos a sonar más en este sentido, grandes empresas, grandes multinacionales que están invirtiendo en Andalucía, desarrollando sus fábricas aquí, porque precisamente el autoconsumo fotovoltaico les permite unos costes de producción que tienen en muy pocas partes del mundo. Todo eso
en un entorno, evidentemente, donde hay unos accesos logísticos maravillosos a través del puerto de Algeciras y otro tipo de canales, donde hay una seguridad jurídica también importante para las empresas que se asientan aquí y donde al fin y al cabo, bueno, pues hay toda una fuerza social que puede hacer posible que Andalucía en este sentido, bueno, si nos saltamos la industrialización o no industrialización de Andalucía, pues a lo mejor la época andaluza viene ahora con todos estas, de la mano de la energía, de la autosuficiencia y de la tecnología. Pedro, como empresario, ¿cuáles han sido, bueno, me has dicho antes que no ha sido tu primer emprendimiento? No, ha sido... ¿Cuáles han sido los primeros baches, o no los primeros, no, los peores baches que te has encontrado a la hora de emprender y qué has aprendido de ellos? Cuéntaselo a alguien que esté ahora mismo planteándose con su colega de toda la vida montar un proyecto. Bueno, a ver, lo primero es fundamental. Para mí el emprendimiento es una historia de levantarte constantemente, pero tengas o no éxito. O sea, el reto es diario. Sea cual sea la empresa con la que estés ahora mismo o la aventura en la que estés metido ahora. Y aquí tienes que tener una mentalidad de adaptación y de bueno, tener mucha tolerancia a la frustración y al fracaso. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que no todo el mundo está hecho para esto. No, y hay que mentalizarse. No porque no te levantas por la mañana. Que no te levantas. A veces se hace muy duro, otras veces se hace muy bonito, pero normalmente cuando te toca dirigir cosas, tu preocupación es constante y tu estado de alerta también. Entonces, muchas veces cuesta, ¿no? Como algunos deportistas, ¿no? Que hablan de su historia en el pasado y siempre repiten lo de me gustaría haber disfrutado más de aquellos momentos y de aquellos éxitos, ¿no? No hubiera llegado seguramente a donde estás, ¿no? Y yo la verdad es que recuerdo con mucho romanticismo, pero también con mucho cariño aquellos años de ideas muy locas, de haber emprendido pues de aquella manera, con muy pocos recursos, con ideas equivocadas, todo un aprendizaje absoluto y necesario seguramente para la situación en la que bueno, pues hoy nos encontramos. Yo de todas formas, Abelio, también comentarte de que aunque yo fui, y yo creo que esto es interesante también, porque uno no tiene por qué ser fundador y empresario necesariamente, digamos, arriesgando tu capital. Y me voy a explicar, ¿vale? Yo, por aclarar y también por ser honesto, creo que no pasa nada por ello. Yo en sí mismo no soy empresario. O sea, yo al final siempre he sido asalariado. La empresa la funda Alfonso Garcés. Yo me uno a él y desde luego pues, nos consideramos cofundadores de todo Quántica. Y yo creo que ha sido una de las claves. De hecho, una de las, por así decirlo, ¿no? Una de las cosas que he aprendido en mi bagaje emprendedor, por así decirlo, fue el que necesita una estructura societaria, necesita cierta jerarquía para que funcione. Creo que los modelos que puede funcionar, que no digo que no, pero es verdad que los modelos donde se reparte todo, las decisiones a partes iguales, y me refiero también evidentemente a las participaciones en la empresa y demás, creo que puede generar situaciones complicadas a futuro. Y entonces yo en un primer momento entendí muy bien el rol, ¿no? Que me tocaba en ese momento y las circunstancias. Entonces Alfonso era el que formó la sociedad y como administrador único, pues en aquel momento era administrador único, y yo entré como asalariado, ¿no? Y a mí me pareció muy importante el respetar esos roles y de hecho, evidentemente, si no hubiéramos tenido una buena relación profesional, no hubiéramos llegado a nada, ¿no? Yo desde luego me siento muy partícipe de todo lo que ha pasado con Quántica, porque es verdad que bueno, que yo estuve ahí desde el principio y claro, que todo se desarrolló un poco de la mano pues de Alfonso y mía. Pero no, es muy importante la idea, es muy importante cómo articulas la idea y cómo esa idea se desarrolla con el paso del tiempo. Eso es clave también. Digamos que una de las claves también es la brújula moral que te guía, digamos, la filosofía que buscas con lo que estás haciendo. Nosotros, por ejemplo, teníamos muy claro desde el principio, yo recuerdo una de las primeras conversaciones que tuve con Alfonso y que
y que es una de las conversaciones que uno como emprendedor debe de tener consigo mismo y también con los que le rodean o los que se aventuran en esa empresa, es ¿qué quieres personalmente? Ujú. Es muy importante hacerse esa pregunta y hacérsela de manera honesta, ¿vale? Tú puedes querer, yo no creo que haya ningún problema. Oye, yo quiero montar una empresa que sea tal, que dé este servicio, que cambie el mundo, que dé un pelotazo, hacerme millonario, hacerme rico. Te puedes mover cualquier cosa de eso, no hay ningún problema con ello, ¿no? A nosotros nos movió, y así me lo trasladó Alfonso y así lo sentí yo siempre, fue, oye, queremos vivir de algo que nos guste, si es posible vivir bien, y bueno, dedicarnos a algo que entendamos que aporte cosas, ¿no? Y con esos principios es como lo construimos el tema. Lo único que queríamos era vivir de, pues esto, de lo que nos gusta trabajar, dando un buen servicio, haciendo lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, sin mencionar nada más que eso. Y yo creo que es un buen consejo. Es posible que sea esa la clave del éxito, ¿no? De no meterte tú una mochila llena de piedras, de presión, diciendo, no, es que tengo que llegar a tanta facturación para después venderla a no sé cuántos millones y tal, y que el modelo de negocio sea algo secundario y que lo primario, diga, se puede decir que sea el venderla rápido o llegar a ciertos volúmenes de negocio, ¿no? Al fin y al cabo, el trabajo llama al trabajo. Trabajar bien es lo que te mete en la rueda y lo que después pues, se gana la confianza de la gente y que por eso yo entiendo que os va tan bien. Es muy clave, de todas formas, pilotar las experiencias. O sea, lo primero que hay que hacer es vender tu servicio. Claro. ¿Cuál Bueno, es el momento más emocionante que has vivido en todo este tiempo? Yo tengo claro cuál es el mío. Yo tiene que ver con la venta. Yo no lo tengo tan claro. Seguramente si me pongo a pensar sean pequeños detalles y pequeñas cosas. El mío, por adelantarme, es darme cuenta de que la gente me contrata por algo que yo ofrezco. Y yo fue como, digo, joder, pues algo de valor tiene que tener mi producto, mi servicio, ¿no? Y eso fue súper emocionante. Las primeras veces que se vendía casi solo el servicio, casi solo el producto, digo, joder, algo bueno estamos haciendo, ¿sabes? Sí. Y yo con mi socio cada 2 por 3, teníamos ahí sí, a ver, la broma. Es una cosa que siempre hago como el esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces estamos tan metidos saltando de un árbol a otro que pocas veces nos paramos a ver el bosque. Y es verdad que es como un ejercicio que hay que hacer de vez en cuando, ¿no? Decir, ostras, mirar, echar la vista para atrás, ver lo que se ha generado y lo que has construido y entonces adquieres perspectiva, ¿no? A mí me ayuda mucho ver hacia atrás y decir, hace 1 año y medio, 2, estábamos en la mierda, estábamos en la absoluta mierda y perdón por la expresión y tal, estábamos diciendo, joder, nos va como el culo, tenemos un problema serio de flujo de caja, no sé cuánto, y luego de repente empiezan a salir las cosas bien. Y sales del hoyo, ¿no? Y te das cuenta de que en esos momentos son los que a lo mejor tienes que gestionarlos con mucha frialdad y después cuando las cosas van bien también con mucha frialdad para no venirte arriba y pegarte la piña como suele pegarse mucha gente. Sí, de hecho, yo tiro mucho de ese romanticismo, ¿no? Es que a mí, lo veo siempre como épocas y momentos muy románticos. Claro. En el sentido de que son momentos de muchas veces de mucha soledad, de mucha complicidad con el compañero que tienes al lado, de mucha incomprensión del entorno. Incomprensión, de lucha contra el Goliat, ¿no? Fíjate, ¿no? Haciendo autoconsumo, quitándole negocio a quien su negocio es venderte la electricidad. O sea, hemos tenido enfrente Goliat muy grandes, ¿no? Y en esos momentos la verdad es que son momentos donde, bueno, que hay que apretar, donde tienes que tenerlo muy claro, ser muy frío, como tú dices, y tirar para adelante con todo. Yo creo que estáis en un punto brutal. Es decir, la fusión o la compra por parte de Hanwha Group. Sí, Hanwha Group. La gente creo que no sabe lo grande que es Hanwha Group. Cuéntanos un poco, es decir, o lo que nos puedas contar de esa adquisición. ¿Cómo llega un grupo coreano brutalmente grande a comprar una startup sevillana de autoconsumo? Sí, pues bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? Bueno, en el año 2000... Sobre todo, ¿qué impacto tiene en vosotros? Es decir, lo que fundasteis, ¿no? Porque entiendo que tiene que ser una auténtica locura lo que habéis vivido. Sí, no, la verdad es que ha sido... Hanwha es un grupo coreano, es la 7ª multinacional de Corea y además, en fin,
creo que a todos nos es muy familiar, evidentemente, el producto asiático, pero el producto coreano es todavía más familiar. Es decir, quien no tiene algo LG o Samsung en su casa, Claro. ¿vale? O quien no ha visto o tiene un vehículo Kia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, pues Hanwha es séptima multinacional por número de empleados y por facturación en Corea. Es 2 o 3 veces Iberdrola. Es como Iberdrola y Repsol juntas, o sea, es un monstruo, 50.000 empleados, 60.000 millones de facturación, metido en el top de 500 fortunas empresariales del mundo, siendo una empresa familiar. Y bueno, el año 2022 fue un año súper convulso para todo el sector del autoconsumo fotovoltaico, porque veníamos todavía con la resaca del COVID, donde muchas familias, sobre todo, pues habían hecho muchos esfuerzos por reformar sus casas y ahí todavía hemos pasado mucho tiempo en casa, con lo cual era normal pensar decir tengo que hacer algo con la factura de la luz, entre otras cosas porque veníamos de ese escenario de la guerra de Ucrania, donde el precio del gas había disparado, las facturas de luz también, entonces se reunieron como una tormenta perfecta en ese año, finales de 2021-2022, una tormenta perfecta de altísima demanda del autoconsumo fotovoltaico. Evidentemente con una normativa que lo facilitaba, ya con el conocimiento un poquito extendido de lo que era la fotovoltaica, alrededor de unas 250.000 instalaciones de autoconsumo se hicieron en España en aquel año, ¿no? 250.000. Sí. Y bueno, entonces 2022 fue un año de boom, un año casi anómalo, en el sentido de que se juntaron muchas cosas para que ese año fuese muy especial. Y claro, en ese año se movieron muchos grupos de inversión y muchas empresas y multinacionales interesadas en autoconsumo residencial en España, todavía prácticamente por explorar. De hecho, a día de hoy sigue el parque, digamos que el 7% se ha hecho el 7% de las instalaciones de todo el parque, digamos, de residencial que hay en España. Queda muchísimo todavía por hacer. Y es una tarta que, evidentemente, muchos quieren meterle mano, ¿no? Entonces, bueno, pues Hanwha tiene una división que es Hanwha Energy, que se dedica a todo lo que se puede dedicar a energía, desde hidrógeno verde, petroquímica también, gas, por supuesto fotovoltaica. De hecho, ellos adquirieron en el año 2013 el fabricante alemán Qcells, que es el primer y el mayor fabricante de tecnología fotovoltaica del mundo a nivel europeo, porque bueno, es un mercado muy dominado, como podéis imaginar, por fabricantes chinos, pero todavía está ahí por ahí empresas europeas y demás, pues Qcells es una de ellas. Entonces la apuesta de este grupo coreano por la energía y la energía sostenible, pero era muy clara, y evidentemente el mercado nacional y el mercado ibero en conjunto pues es muy interesante. Ellos fundan una comercializadora eléctrica que es Imagina Energía aquí en España como punta de lanza de este desarrollo dentro del territorio, y enseguida intentan pues meter cabeza en el tema del autoconsumo solar en un mercado que en los años 2021, 2022, 2023 estaba hiperfraccionado. Sí. Sí, o sea, Habían salido como hongos empresas para eso. absolutamente. Y todos los días me llegaban de Mira, nuevas 7 empresas. competidores nuevos, ¿no? Increíble, increíble. Ya no estamos en ese escenario, ¿no? Pero a lo mejor quien más tenía cuota de mercado en el año 2022-2023 era un 3% de cuota de mercado, ¿no? Qué barbaridad. O sea, estaba hiperfraccionado. Sigue estando muy fraccionado, de hecho. Pero Hanwha tiene una apuesta muy, muy importante y muy potente, no solamente en la parte del utility scale, de lo que es huertos solares y demás, sino también en la parte de comercialización y de autoconsumo. Y bueno, empiezan conversaciones con nosotros, pues un poco para tantearnos quiénes somos y demás. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega un coreano a una empresa coreana? Bueno, ¿Llama a vuestra puerta, os manda un mensaje al LinkedIn o...? Bueno, esta historia evidentemente la tendría que contar Alfonso, porque bueno. es el conocedor de cómo se llega, pero bueno, como muchas otras historias, pues llega por vías muy informales, hasta que al final pues acaba en una due diligence y en una auditoría de la empresa, y finalmente pues el grupo coreano tiene a bien pues hacer una oferta y coge participación, ¿no? Yo creo igualmente que en aquellos años la decisión de dar este paso desde el punto de vista empresarial era muy importante. Era el momento y la ocasión para hacerlo, y desde luego todavía en un mercado que está todavía por explorar, pues encontrarte con esta fuerza de repente, pues es una garantía de futuro para nuestros clientes y para nosotros como empleados. De hecho,
los coreanos fueron muy claros. Es decir, vosotros tenéis un modelo de negocio que es de éxito, yo quiero coger vuestro modelo de negocio y llevármelo a todo el territorio nacional y ya hablaremos, ¿no? Y entonces todo era en qué os podemos ayudar, qué recursos necesitáis, ¿vale? Todo, de verdad, ha sido un camino fantástico en ese sentido, porque la voluntad, el conocimiento, la verdad es que no podemos estar más contentos de tener de verdad a los compañeros coreanos y también de Madrid, porque trabajamos muy de la mano de Imaginar Energía, pues de tener este apoyo y este compañerismo que hay entre todos para, bueno, pues para intentar ser lo que queremos ser, que es una empresa referente en autoconsumo como venimos siendo, pero todavía serlo más, ¿no? Pues Pedro, yo voy a aprovechar que te tengo aquí y que has pasado por todo lo que nos estás comentando y te pregunto ya a nivel personal y para todo aquel emprendedor que tenga un negocio más o menos tradicional, que esté funcionando, que le dé para vivir y tal, o sea, si quieres dar el siguiente paso, es decir, que tu modelo de negocio pues ya no dependa tanto de ti, que empieces a delegar más de la cuenta, me refiero a lo que tú estás acostumbrado a delegar, si quieres escalar tu negocio, etcétera. ¿Tú ves necesario dar un paso como el vuestro? Si hay una oportunidad, por supuesto. Bueno, es verdad que en ese sentido quizás nosotros no somos el ejemplo más al uso. Nosotros crecimos por castigo, básicamente. En un escenario donde no se movían empresas de autoconsumo fotovoltaico, nosotros sencillamente tratábamos de hacer las cosas bien. Ya está. Queríamos dar el servicio que nosotros queríamos recibir como si fuésemos clientes y poco más. Y crecimos en base a eso, ¿no? Es verdad que quizá en un mercado, por ejemplo, ahora mismo ha cambiado mucho el mercado del sector del autoconsumo fotovoltaico, y para poder escalar el negocio y el modelo necesitas hacer más cosas. Claro. Entonces, hay una serie de puntos clave, creo yo igualmente, y para que un negocio sea escalable. Un poquito mirando al micro, que sí, que si no... Sí, decía que hay alguna serie de puntos clave para que un negocio sea escalable. Creo que lo primero fundamental es tener una buena idea. ¿Okay? Se dice mucho, ¿no? Lo de lo más importante es la idea. No, lo más importante no es la idea, ni de broma, pero sí es verdad que la idea forma parte. La idea no solamente como ese concepto de modelo de negocio, sino la idea tiene que ser algo vivo. No puede anclarse en esa primera conversación que tuviste con los amigos en la cafetería de la facultad, o en tus pensamientos o con tu señora de esa idea de negocio. No, la idea siempre es algo que tiene que estar abierto a evolución. Otra pata fundamental es el equipo. O sea, el equipo con el que trabajes es tan importante como la idea o más. Hombre, es que de hecho una mala idea te puede dar para ganarte la vida. Totalmente. Pero si tú no das un palo al agua y tienes una grandísima idea, eso no va a funcionar nunca, ¿eh? Nunca. Lo más importante de cualquier business angel o cualquiera que esté metido en el tema de las startups y de la ronda de inversión sabe que es tan importante tener una buena idea como que el equipo que haya detrás sea un equipo dedicado, comprometido, capaz, con digamos, características también de resiliencia, de estabilidad fundamental en el entorno actual de competitividad. Y necesita sistemas. Necesitas soporte. Un negocio no es escalable si sigues trabajando en un Excel. Yo soy un enamorado del Excel. Yo soy cinturón negro de Excel. Bueno, pues nos echaremos a pelear. Nos echaremos a pelear. Yo soy muy fan del Excel. Sigo haciendo muchas cosas en Excel, pero un negocio no se sostiene con una hoja de cálculo. Necesitas un software especializado. ¿A nivel de facturación, de CRM, sí, de ERP? Claro, parece tal. Una de las cosas que a mí me costaron más siempre de nuestros pasos fue desprenderme precisamente de mis hojas de cálculo. Pero en el momento en el que tú pasas de una hoja de cálculo a un CRM, a un ERP, te permite muchas más cosas. Claro. Y yo para ese tipo de cambios soy muy resistente y siempre me lo pienso mucho, y de hecho seguramente los momentos más traumáticos de la empresa han coincidido con migración de sistemas. Pues tener un sistema que funcione y tener una estructura informática por detrás que funcione para cualquier negocio es fundamental. Todo ese soporte, si no vas a llegar a ninguna parte. Asegúrate de que esos cimientos estén bien, de que también se haya desarrollado adecuadamente, digamos,
la división del trabajo dentro de la empresa y eso te va a permitir poder escalar, ¿no? Pero al final lo más importante, Abelio, es tener clientes. Es que te iba a decir, puedes tener un Ferrari. Que si no tienes carretera, si ni no gasolina, tienes gasolina no vas a ir a ningún sitio. Efectivamente. Lo vas a tener para hacerle fotos y tal, pero no vas a hacer que ande nunca. De hecho, o sea, ¿cuánto de importante crees que es la venta en un negocio? Bueno, es que es todo el negocio. Es que para mí es todo. Es todo el negocio. Como, ¿qué importa más? ¿Ir al gimnasio o la dieta? Joder, macho, pues... Sí, tú puedes tener la casa más bonita que si no tienes quien te la compre, pues no, ahí te la comes, ¿no? Entonces, evidentemente, los leads, ¿dónde están tus leads? Yeah. Ve a buscarlo de manera imaginativa. Mira lo que hace la competencia, ¿no? Porque creo que la primera lección siempre con emprendimiento es cuando se te ocurre una idea, lo primero que tienes que ir a ver es quién se le ocurrió la idea antes y copiarla e intentar hacerla mejor. Copiar no está mal, ¿eh? No, inspirarse en es perfecto. Nos estamos inspirando constantemente siempre los unos en los otros, ¿no? Copiar y mejorar. Sí, por supuesto. Y es importante saber dónde están los leads, ¿no? Y dónde están tus clientes. Es una pregunta fundamental y es una de los pilares. O sea, puedes tener el Ferrari más bonito del mundo, que si no tiene gasolina, como tú dices, pues no vas a ninguna parte. Así que tienes que hacer ese trabajo. Y esto implica muchas veces pues, salir pues, de lo que hablan los coachos, ¿no? De tu zona de confort, de empezar a moverte por escenarios donde quizás no se explotan del todo tus habilidades, pero a lo mejor es lo que te toca, ¿no? En ese sentido hay que tener muy buenos equipos comerciales. Creo que tener un equipo comercial formado, un equipo comercial digamos, estable en el tiempo, si es posible, comprometido con lo que estás haciendo, que crea en el producto, te va a permitir escalar. Sí. ¿Cuál es la decisión más dura que has tomado en ese sentido? Porque para mí, por ejemplo, me cuesta mucho delegar. Yo soy muy mío, como diría tal. Y digo, joder, es que para que yo pueda delegar en alguien la venta de mi negocio, tengo que confiar más que como si fuese mi hermano, ¿eh? Para ello. Y yo admiro a la gente que lo consigue con tanta facilidad. Digo, joder, pues puta madre por ti, ¿no? te va a ir bien, ¿no? Pero es que es un paso muy complicado. Es que no te queda más remedio. No hay más cojones. O sea, no te queda más remedio que confiar. Sí, tal cual. Además te lo pide la propia empresa, es decir, sí. Llega un momento en el que son 24 horas. Y además es sano para la empresa y es sano para ti, a nivel individual también. Sí, claro. Para tu entorno efectivamente, es muy sano el poder delegar y también te ayuda muchas veces, ¿no? Empezar a desprenderte de tareas y pasarlas a compañeros. Te ayuda a centrarte quizá donde tus habilidades se pueden explotar más, a escalar otras cosas del negocio, evidentemente. Nosotros si no hubiéramos dado esos pasos, de hecho, dentro de la propia empresa, de tener también la habilidad y tener la suerte de dar con compañeros que son fantásticos, porque nosotros no estaríamos donde estamos si no hubiéramos tenido esa suerte y esa habilidad de encontrar a un equipo de gente muy joven, súper comprometida. ¿Cuántos sois? Ahora mismo más de 250. ¿Son un pueblo? Totalmente. Y donde, bueno, y la vida transcurre, es decir, o sea, porque es así, ¿no? Cada uno tiene su proyecto de vida también, hay que saber desprenderse también de los compañeros, venir y acoger a nuevos compañeros, imbuirlos de la cultura y de la filosofía con la que tú quieres trabajar con ellos. Desde luego para mí, y siendo muy honesto, lo más duro sin duda es tener que prescindir de personas. Estoy de acuerdo, es mi punto también más complicado. Cuando hay momentos, circunstancias, pues que te llevan a tener que, bueno, pues a tomar decisiones y tener que prescindir de compañeros que han estado contigo durante mucho tiempo, pues de lo más duro que hay, sin duda, porque todo lo demás es trabajo, pero esto es muy personal. Trabajo o dinero, ¿no? Pero sí. A mí es la única cosa que me ha quitado el sueño en alguna ocasión en el viaje. Y que luego es un proceso muy natural. Es decir, porque la gente igual, ¿no? De la misma manera que también hay compañeros que yo sé que bueno, que han querido seguir avanzando en sus proyectos personales y que han tenido que decidir también desprenderse, ¿no? De la familia que somos en Quantica, pues es complicado. Sí. Bueno, hablando de
la hora del planeta. Es decir, vosotros vais a hacer algo, vais a hacer alguna iniciativa, cuéntanos un poco. Es un momento que creo que está muy vinculado a vuestra actividad, ¿no? Y es esta semana, ¿no? Bueno, sí, de hecho tenemos una batería, ¿vale? de actividades que vamos a hacer, todas muy vinculadas con difusión, que creo que es lo que toca y lo importante, que es difundir todo lo que hacemos nosotros, pero también lo que hacen nuestros clientes, que es que no hay que perderlo de vista, que al final todos sumamos para ello. Y de hecho, bueno, aparte de participar en este podcast y en este escenario, tenemos noticias que vamos a compartir en diferentes medios, pues de proyectos que hemos llevado a cabo. Por ejemplo, dentro de pocos días vamos a publicar una noticia en un medio nacional, pues de un proyecto en colegios. Además, una experiencia muy interesante porque, y lo comentaba el otro día con nuestro jefe de comunicación, ¿no? Me decía, ostras, que veníamos a hablar de ahorro energético, de ahorro económico, de repente nos hemos dado con que los alumnos tienen mejor nota, aprenden matemáticas y física por las placas que ven en el tejado, les ha cambiado la mentalidad, ¿vale? Han venido con beneficios no esperados, ¿no? Y eso es fantástico escucharlo de parte de un cliente, ¿no? También tenemos otras acciones en otros medios que vamos a llevar a cabo durante estos días y, por supuesto, por la labor de agruparnos y sumar fuerzas, como hacemos todas las empresas del sector y todos los que estamos en pos de buscarnos un futuro mejor para el planeta, pues bueno, de sumarnos a las iniciativas de difusión en general de lo que es el Día de la Sostenibilidad y bueno, y seguir dando este mensaje a los conciudadanos de sumarse al cambio para aquellos que no lo hayan hecho y de seguir avanzando con los que están en ese camino. Pues Pedro, para terminar, quiero que des 2 consejos. Uno a esos 2 locos o locas que estén ahora mismo en el bar con una servilleta delante haciendo un modelo de negocio. Dice, ¿nos tiramos o no nos tiramos? Y otro al que ya se haya tirado, le esté yendo bien, pero no sea capaz de dar el siguiente paso a delegar, a escalar y a buscar financiación para hacer ese proceso. Bueno, a ver, no es fácil, ¿eh? Ahí lo llevas, ¿no? Sí, ni más ni menos, ¿no? A ver, yo creo que es importante tener buenos compañeros de viaje. Sé honesto con tus compañeros de viaje. Con tu socio. Con tu socio, efectivamente. Pregúntate, ¿no? Si son los socios adecuados, si son pues las personas que necesitas a tu lado. Son preguntas honestas que uno se tiene que hacer cuando empieza este tipo de cosas, ¿no? Quizás las circunstancias también muchas veces nos lleva a lanzarnos con cosas que tenemos dudas y siempre las vamos a tener, ¿no? Pero es verdad que la confianza dentro del equipo fundador es fundamental. Y la otra y más importante es pilota. Hazlo. Consigue tu primera venta. Aunque no tengas nada montado. Échale. Sal y véndelo. No van a venir a contar. No van a venir a ti. La única manera de hacerlo es teniendo mínimamente el producto definido, mínimamente la estructura por detrás. Olvídate si quieres de desarrollar todo el business plan, todo el plan de medios, de negocio y demás. Lo primero es el plan de ventas. Lo primero es vender y conseguir tu primer cliente. Y a partir de tu primer cliente es como se va construyendo todo. Eso es maravilloso. Eso sí. es lo que tengo aquí grabado siempre. Que en la mayoría de casos es lo más complicado de conseguir. Es lo más complicado. Sale de tu zona de confort absoluto. Hay que romper el hielo, sí. Pues nada, Pedro. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Espero que hayas estado a gusto. Y bueno, si quieres despedirte de la gente o algún mensaje que quieras dar antes de terminar. No, nada, hemos estado muy cómodos en la conversación. Yo seguramente me enrollaría con un montón de cosas más de la aventura de emprendimiento. La pelea de disminuir los errores siempre, que es otro de las cosas que siempre hemos tenido desde el principio, ¿no? Uno tiene que convivir con la frustración, tiene que convivir con los errores y hay que trabajar para intentar disminuirlos y que el éxito sea lo que más ocupe de tu actividad. Poco más que decir. Muchas gracias, Abilio. Salud y energía. Salud y energía. Y a todos vosotros, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha sido impresionante, toda una cátedra de emprendimiento. Y para todos los que no estéis suscritos, darle a la campanita y a suscribiros, que estáis viendo un montón de
gente, este contenido y no estáis suscritos, que me lo están chivando las estadísticas. Así que bueno, darle a suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de Root ESG Podcast. Nos vemos.